Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Yo, por mi parte, genial. Aquí estoy para continuar con Isis sin velo, que como vimos en el anterior vídeo, dependiendo de quién produjera el milagro, entre comillas, o mejor dicho, el efecto mediunímico, se le otorgaba como milagro o como algo malo o diabólico. En concreto, como vuelvo a repetir en el vídeo anterior, estuvimos viendo cómo cuando la iglesia, la gente que estaba a su favor, como curas, papas, incluso papas, como vimos ejemplos de Pío IX, también estuvimos viendo ejemplos de príncipes que sufrían, por así decirlo, esos procesos mediunímicos y la iglesia los arropaba porque estaba dentro de su control y ellos podían dirigir eso de la manera que ellos pues quisieran, ¿no? En el caso del Papa, como también estuvimos viendo, ese hombre en su juventud sufrió epilepsia y a los 50 años fue cuando volvió a tener, ¿no?, esas apariciones o esas visiones, esas convulsiones, y la iglesia, en vez de, pues decir, pues ha vuelto la epilepsia o tiene algo parecido a la epilepsia, o por lo menos vamos a estudiarlo científicamente, pues no, ellos dijeron simplemente que eran apariciones de Dios, que era eso, ¿no? Algo divino y algo espléndido. Y así vimos muchísimos ejemplos, ¿no? Pues hoy, aunque veremos más cosas, vamos a terminar ese argumento con la parte contraria, de cómo gente que también sufría esos síntomas mediunímicos, pues al estar fuera de la iglesia o al ser pobres, pues se le condenaban de demoníacos, de gente blasfémica, de gente que no estaba a la altura de la iglesia, en fin, y los dejaban como si eso fuese, vamos, basura, literalmente. También veremos más cositas, pero ahora mismo vamos a terminar con esa idea. ¿De acuerdo? Así que nos vamos al libro, concretamente a la página 64 del tomo 1 de Isis sin velo. Y comenzamos. Los que en Rusia llaman energúmenos y semi-idiotas se ven asaltados frecuentemente por perturbaciones nerviosas que el clero y el populacho atribuyen a posesión diabólica. Aquí Elena lo que está diciendo es lo que acabamos de comentar, que cuando estos efectos se producen en gente pobre, en gente del pueblo y en gente que no está a favor de la iglesia o que no tiene ningún tipo de relación con la iglesia, pues se le llama energúmeno, se le llama idiota y se le deja en la calle como si no tuviera nada que ver o como si no existiera. Y desde aquí, desde el primer punto, hay algo que me parece muy bonito, ¿no? Y muy esclarecedor por parte de Elena. Elena no está diciendo realmente que esa gente esté poseída y que esa gente todos tengan problemas con espíritu y que todos estén poseídos, porque ella ya desde el primer momento, ella dice perturbaciones nerviosas. No están diciendo que estén poseídos ni que tengan nada dentro. Ella ya lo aclara. Ella no cree que todo el mundo sea así. Y eso me parece algo muy esclarecedor, ¿no? Porque en ese tiempo se creía pues eso, que todo era diabólico, que todo era por causa de espíritu, y ella ya desde el primer momento dice, no, es que esto puede ser algo del más allá o algo en este caso mediunímico o lo que sea, pero ella ya lo empieza a llamar perturbaciones nerviosas para romper con ese prejuicio. Y es algo que me parece digno de comentar, ¿no? Y continuamos. Estos infelices se agolpan a las puertas de las catedrales sin atreverse a entrar por temor de que el demonio que les posee no los derribe al suelo. Bueno, también antes de comenzar quiero decir que quizá el vocabulario sea un poco fuerte, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del 1870 y claro, en ese tiempo, pues claro, no había prudencia, ¿no? Al hablar.
No quiere decir que ella lo diga de una forma despectiva o que hable de una forma despectiva, pero simplemente era el vocabulario que tenían. Y bueno, como ella bien dice, pues esa gente se mantenía a las afueras de la iglesia y temían entrar a la iglesia porque se tenía el conocimiento general de que si esa gente entraba a la iglesia, pues que el demonio no iba a soportar esa santidad y que iba a morir esa gente o que lo iban a derribar al suelo o en fin, que esa gente siempre se quedaba en las puertas como mendigos, ¿no? En Vorónezh, Kiev, Kazán y en todas las poblaciones donde se veneran reliquias de santos milagrosos, abundan este linaje de médiums inconscientes de repugnante aspecto que se agrupan en los vestíbulos y atrios de los templos. Bueno, aquí ella sigue describiendo este fenómeno, ¿no? Este tipo de personas y bueno, ella pone ciudades sobre Rusia porque es donde ella vive y ella lo que está describiendo es lo que ve, ¿no? Como en las catedrales y en la iglesia y en todo este tipo de sitios, ¿no? Esta gente se agrupaba a las puertas, se agrupaba a las puertas y no entraban. Durante la celebración del oficio divino, en el acto de alzar o cuando el coro entona el Egei Cherubín, todos aquellos maniáticos empiezan a dar voces semejantes a aullidos, cacareos, ladridos, rebuznos y rugidos entre espantosas convulsiones. Aquí ella pues sigue describiendo que cuando se produce una misa o cuando se produce algún acto de este tipo, pues esta gente empieza a convulsionar, empieza, como ella bien dice, a cacarear. En fin, esto ella no quiere decir que realmente cacareen como una gallina, ¿no? Esto ella lo está diciendo como de forma abstracta, ¿no? Pues pegarán voces, rugidos, gritos, y ella los describe de esta manera. El clero y el vulgo explican piadosamente este fenómeno, diciendo que el espíritu inmundo no puede resistir la santidad de la oración. Esto es lo que decíamos al principio, ¿no? Que la iglesia lo único que dice es que no puede el demonio o ese espíritu inmundo soportar esa santidad y que por eso esa gente entraba en convulsiones, entraba, en fin, empezaban a cacarear, como por ejemplo Elena dice, pero en ningún momento se tenía en cuenta esas perturbaciones nerviosas, como bien ha dicho Elena al principio del párrafo. A lo mejor era gente que tenía una enfermedad mental, era gente que tenía una enfermedad nerviosa o era gente que tenía algún tipo de trauma o algún tipo de trastorno. Pero claro, también por falta de estudio o por falta de avance científico como el que tenemos hoy en día, pues claro, no se tenía en cuenta esa posibilidad, que en este caso, por ejemplo, Elena sí lo tenía en cuenta, pero claro, generalmente eso no se les pasaba ni por la cabeza. Algunas almas caritativas acuden en socorro de aquellos infelices, con pócimas calmantes y oportunas limosnas. Aquí ella vuelve a decir una cosa muy bonita, ¿no? Lo que la iglesia no hacía, lo que los curas no hacían y miraban para otro lado, el pueblo se ayudaba entre ellos, que eso es algo que tampoco hacemos hoy en día. El mismo pueblo se ocupaba de esa gente, pues claro, cada uno ayudaba pues según podía o según sus creencias. Unos le darían antídotos, otros le darían comida, otros le darían medicina, otros le darían vendajes, cada uno pues claro, ayudaba en lo que podía, pero por lo menos esa gente sí que había esa unión y esas ganas de ayudarles. A menudo solicita el público la intervención de un sacerdote para exorcizar a los poseídos, y así lo hace aquel, unas veces por caridad y otras mediante el estipendio de unas cuantas monedas de plata. Aquí ella vuelve a hacer una crítica a la iglesia, ¿no? La iglesia solo ayudaba, o en su gran mayoría ayudaba, cuando la gente del pueblo le daba propina o le daba algún tipo de beneficio a la iglesia, ¿no? Había algunos que sí que lo hacían por caridad, pero aquí ya ella, de una forma más sutil, vuelve a introducir esa idea, ¿no? De que la iglesia, pues que es una institución que se mueve por dinero y que si no había limosna, algunos sí que lo hacían por caridad, pero lo normal era que se hiciera por algo de dinero.
Sin embargo, entre los supuestos energúmenos hay tal o cual clarividente y vaticinador, aunque por lo general trafican con sus aptitudes sin que nadie les moleste al ver el lastimero estado en que les pone el arrebato. Vale, aquí ya sí que Elena cree que dentro de toda esta gente que sufre algún tipo de perturbación nerviosa, vamos a llamarlo así, aunque hoy lo llamaríamos de otra manera, tipo trastorno o tipo, pero bueno, nos vamos al 1800. Y aquí Elena lo que dice es, de toda esta gente que sufre perturbaciones nerviosas, sí que probablemente haya gente que realmente sea mediunímica o que pueda hablar con los espíritus o que tenga algún problema relacionado con los espíritus que le provoque los efectos que le está provocando. Ella no niega que todo sea mentira, que todo sea perturbación nerviosa. No, dentro de toda esa gente sí que puede haber alguien que sufra por un espíritu o por sus efectos mediunímicos. Pero claro, ¿cuál es el problema también? Que dentro de esta gente que sí puede ser verdadera, claro, al ser gente que está excluida, al ser gente que está en la calle, literalmente, que son mendigos, literalmente, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que sí sabe, pues por ejemplo, que ese medium realmente es un medio, pues claro, acuden a él y acuden pues a cambio de comida o a cambio de, da igual lo que sea, ¿no? Pero acuden a cambio de algo porque esa persona está muy necesitada. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la otra persona, al estar tan necesitada y al necesitar comida y dinero y de todo, entre comillas, vende su don, que es como ella dice, trafican con sus aptitudes. Pues si son clarividentes, pues la gente va y por dinero le dicen, pues cuéntame qué me va a pasar en esta vida, o cuéntame, me quiere esta persona, o cuéntame, me va a salir este trabajo, y a cambio de dinero, esa gente que realmente está mal, aceptan y venden sus dones. Y claro, aquí Elena está diciendo que al entrar en ese círculo vicioso de necesidad y de todo esto, ¿no? Pues que esto, en vez de producirle algún beneficio, como puede ser ese dinero, lo que hace es producirle más daño, producirle más arrebatos, como ella los llama, que bueno, que serían pues eso, crisis nerviosa o problemas sin de pérdida de conocimiento, de convulsiones, y que a lo mejor por unas monedas de plata, pues esa persona acaba muchísimo peor de lo que está. Y que la gente del pueblo realmente eso, pues, eso sí que les da igual, porque a ellos, claro, pagan por ese servicio. Entonces lo que le pueda pasar a esa persona, pues, les da igual, porque la persona que va también está igual de necesitada. No a lo mejor económicamente, pero sí por saber, por querer indagar o por querer curiosear, ¿no? Que ese debate a día de hoy también sigue abierto, ¿no? Porque cuando tú naces con un don, sea el que sea, no tiene que ser ya mediunímico, de hablar con espíritus, de clarividencia, de profetización, no tiene nada que ver. También un don puede ser crear un dibujo, crear arte, hablar, comunicarte, diseñar ropa, diseñar un edificio, limpiar, cuidar a gente, lo que sea, no tiene que ser simplemente clarividencia. Claro, cuando tú llegas a un punto en la vida en el que tú dices, vale, esto es lo que a mí me llena el corazón, o esto es lo que yo quiero hacer, o esto es lo que a mí mejor se me da, o este es el don, o este es el destino que la vida tenía para mí, o ahora sí tengo claro que este es mi camino. Claro, ¿desde qué punto lo haces? Desde el punto de yo esto se lo quiero entregar al mundo, o yo esto, como Elena bien dice, lo hago un comercio o lo hago un negocio. Obviamente, claro, aquí ya entran muchas variantes, porque todos tenemos que vivir, todos tenemos que comer, todos tenemos que vestirnos, todos tenemos, y hoy en día todo se mueve por dinero. Entonces, claro, teóricamente parece muy bonito, ¿no? El decir, sí, yo le regalo mi don al mundo, pero claro, yo también tengo que vivir, yo también tengo que comer, yo también necesito ese mismo dinero para poder regalarle mi don al mundo.
Entonces, claro, aquí hay un remolino de emociones, un remolino de sentimientos que parece que no se puede tener todo a la vez, ¿no? Que te tienes que cortar un dedo y ya tienes que elegir entre el que menos te duela o entre el que menos necesites, ¿no? Que por cierto, si alguien que esté escuchando este vídeo se encuentra en este proceso o ha pasado este proceso, me encantaría y te pediría, por favor, que me lo cuentes en comentarios, porque me ayudaría muchísimo. Entonces te lanzo una pregunta. Si tú tienes un don y tú tienes claro cuál es tu don y qué es lo que quieres hacer en este mundo, ¿desde qué punto lo haces? Desde el de se lo regalo al mundo y ya el mundo me responderá de la manera que me tiene que responder y el universo me traerá lo que me tenga que traer para que yo se lo pueda seguir regalando al mundo, o yo tengo este don y tengo que ver la manera con la que hago dinero gracias a él. Obviamente yo preferiría o veo más viable la primera, pero bueno, me gustaría que me dejases tu punto de vista. Obviamente el de Elena ya lo sabemos que es el primero, ¿no? Porque ella está en contra de ese tráfico de aptitudes. Y bueno, vamos a continuar con el texto, que nos vamos por las nubes. Más, por otra parte, ¿qué razón habría que el clero concitase contra ellos los ánimos de la gente diciendo que son brujos? Vale, aquí ahora ella va a lanzar un halago a la iglesia, ¿vale? Va a decir algo bueno de la iglesia, pero de la iglesia griega. Ella está hablando de la iglesia griega, que es la que reinaba, entre comillas, en Rusia, ¿no? Porque como ya vimos en anteriores vídeos, hay tres tipos de iglesias cristianas. La iglesia romana, que es la que tenemos en Roma y la que casi todo el mundo conocemos. La iglesia griega, que es también viene de este cristianismo, pero bueno, tiene otros puntos de vista que ya, como he dicho antes, lo hemos visto en otros vídeos. Y luego la iglesia protestante, que también viene de ese cristianismo, pero tiene otros puntos de vista. Las tres proceden de lo mismo, pero las tres toman caminos diferentes porque no coinciden en varios aspectos. Uno de los principales aspectos, pues, es el reinado del Papa, ¿no? La iglesia griega y la protestante no cree en el poder del Papa, mientras que la romana sí, ¿no? Y así en varios aspectos que, como ya he dicho, vimos en anteriores vídeos. Y ella va a hablar en este caso de la iglesia griega. Y lo que está diciendo es eso. ¿Qué razón tendría la iglesia griega para empujar al pueblo a pensar que esta gente pues son brujos, que son gente demoníacas, que son gente que no les puede hablar, que hay que excluirlos ya del todo, que no se les puede ayudar, en fin, como si ya fueran el demonio mismo. Aquí lo que ella está diciendo es eso, que esta iglesia no lo hace. Ahora también lo que está haciendo es preparar la crítica, porque al igual que está alabando a la iglesia griega, va a lanzar la crítica a la iglesia romana. Es de sentido común y al par de justicia que en todo caso el culpable no es la víctima poseída, sino el demonio poseedor. Claro, aquí está diciendo, con toda lógica, es normal que la iglesia no culpe a este tipo de gente, porque en realidad esta gente no son los culpables. Supuestamente el culpable debería de ser el espíritu poseedor de esa persona. Y dice, si el exorcismo no tiene otras consecuencias que proporcionar al paciente un fuerte resfriado, entonces se le abandona en mano de Dios y de la caridad pública. Aquí hace también una crítica muy fuerte y dice, un exorcismo tiene las mismas consecuencias o efectos que un fuerte resfriado. O sea, lo que está diciendo que esto de los exorcismos, pues que simplemente es teatro, ¿no? Por así decirlo. Que ella ni cree en los exorcismos ni cree en nada de esto. Y claro, ella lo que dice es como cuando a esta gente se le hace un exorcismo que tiene las mismas consecuencias que un resfriado, claro, pues siguen igual, pues claro, por eso mismo, esta gente sigue en la calle y en la caridad de la gente, porque el exorcismo, al no producir nada diferente que un resfriado, pues claro, esta gente sigue igual antes del exorcismo y después del exorcismo. Sin embargo, por muy ciega y supersticiosa
que sea la fe conducente a semejantes extravíos, no entraña ofensa para el hombre ni para el verdadero Dios. Aquí ella sigue con su crítica, que lo que está diciendo es, bueno, independientemente de que la iglesia, con los exorcismos o sin los exorcismos, con lo que hagan, de la manera que lo hagan, ellos con su fe ni le están haciendo daño a nadie, ni le está haciendo daño a este tipo de gente, ni a otro tipo de gente, ni ellos se meten con esta gente, ni ellos se meten con nadie. Ellos simplemente tienen esa fe ciega que Elena tampoco es que esté de acuerdo con ella, porque ella dice que la fe ciega no hace tampoco un bien, que hay que trabajarla y que hay que saber investigar, ¿no? Y tener la mente abierta y no solo decir yo creo en esto, en esto, en esto y no hay nada más en el mundo. Pero bueno, ella lo acepta. Ella dice, bueno, esta gente por lo menos no le hace daño a nadie, no se meten con este tipo de personas de perturbaciones nerviosas y bueno, intentan ayudar de la forma en la que puede, aunque no consigan ayudarle. Y bueno, están ellos en su sitio con su fe y con sus cosas. Y aquí ya viene el final de su crítica que dice, no sucede lo mismo en los cleros romanos y protestantes, de los que nos ocuparemos en el transcurso de esta obra, con excepción de algunos eminentes pensadores de ambas confesiones. Claro, aquí ella ya remata su crítica, porque claro, que es lo que pasaba con la iglesia romana, que a este tipo de gente se le torturaba, se le condenaba a la hoguera, se les mataba, se le hacían realmente grandísimas barbaridades. No es como la iglesia griega que los veían con cierto tipo de compasión, con ganas de ayudar. Nada, nada, nada. La iglesia romana era, vamos, todo lo contrario. Se les condenaban a la hoguera, se les quemaba vivos, se les mataba, se les torturaba y se les hacían grandísimas barbaridades. Entonces esta es la crítica de Elena que dice, bueno, la iglesia griega tiene su fe ciega, pero bueno, ellos están en su mundo y no le hace daño a nadie. Pero la iglesia romana está con su fe ciega y matan y asesinan y torturan y hacen grandísimas barbaridades. Entonces ella en ese aspecto está alabando a esa iglesia griega, ¿no? Y ya termina el párrafo diciendo, necesitamos saber en qué se fundan para tratar como infieles predestinados al infierno eterno a los indios, chinos, espiritistas y cabalistas. Pues lo que estamos diciendo, ¿no? La iglesia romana condenaba a todo lo que no fuera igual que ella. A todo. Y aquí mete ya pues a budistas, a indos, a chinas, espiritistas, cabalistas. Aquí ya se mete todo. Porque la iglesia romana iba en contra de todo. Y ella ya pues termina diciendo eso, ¿no? Que a ver si a lo largo de esta obra pues vemos los motivos o si en algún momento la iglesia se pronuncia y cuenta los motivos del por qué hacía esto. Y ahora aquí Elena hace una aclaración respecto a todo esto que acabamos de hablar y dice, lejos de nosotros el intento no ya de blasfemia, sino ni siquiera de irreverencia contra el divino poder, por el que existen todas las cosas visibles e invisibles y ante cuya majestad y perfección absoluta se abisma la mente. Aquí ella, la aclaración que está haciendo es que ellos, o en este caso ella, no pretende ni ofender a Dios, ni ofender a la iglesia, ni ofender a las creencias, ni ofender a las religiones, y mucho menos decir que, por ejemplo, no existe Dios. Y aquí ella lo aclara, que por supuesto ella cree en Dios, en esta inteligencia por el que existen todas las cosas visibles e invisibles, y ante cuya majestad y perfección absoluta se abisma la mente. Ella cuando dice se abisma la mente lo que quiere decir es que incluso ese Dios o esa inteligencia es tan grande, es tan perfecta, es tan infinita que la mente no lo puede racionar, no lo puede racionalizar, escapa afuera de los límites de la mente. Entonces la mente no lo puede ni siquiera hacerse una pequeña idea de la magnitud y magnificencia de esa inteligencia. Y por eso mismo critica a las religiones y critica a este tipo de iglesias, porque estas iglesias lo único que hacen es reducir esa inteligencia o ese Dios a algo mínimo o a algo muy inferior. Claro que en ese aspecto
lo que está haciendo la iglesia es reducirlo para que la gente lo pueda entender. Pero Elena no está de acuerdo con esto, porque lo que han hecho es reducirlo a un Dios celoso, a un Dios malo, a un Dios que premia o castiga, a un Dios que te mira, que te observa, que te juzga. Entonces, claro, la manera de reducirlo en ese aspecto no ha sido la correcta. Entonces, por eso ella no está de acuerdo. En primer lugar, porque lo reducen a algo muy inferior. Y en segundo lugar, obviamente, porque lo reducen a algo inferior. Y encima de todo, lo reducen a algo maligno. Que incluso ella compara al Dios de la iglesia con un Dios, pues eso, ¿no? Muy inferior, muy terrenal, que no tiene nada, nada que ver con el absoluto, ¿no? Que de esto también lo hablaremos muy adelante. Ella, el Dios que de la iglesia dice que obviamente no es el Dios absoluto y que es un Dios muy inferior, porque según la Cábala todo va jerárquicamente y va desde lo divino hasta lo terrenal. Y ese Dios de la iglesia pues sería algo intermedio. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Y continuamos diciendo, nos basta el convencimiento de que Él existe y que Él es la sabiduría infinita. Aquí ella vuelve a recalcar que ella sí cree en ese absoluto, pero claro está en contra de esa creencia limitada. Nos basta tener, como las demás criaturas, una centella de su esencia. Aquí dice también algo muy bonito. Todas las criaturas, no solo las personas, no solo los seres humanos. Aquí ella incluye a todas las criaturas, desde seres humanos, mamíferos, vivíparos, insectos, lo que sea. Lo incluye todo. Todo lleva una centella o una chispa de su esencia. Reverenciamos al supremo, infinito e ilimitado poder, al céntrico sol espiritual, cuya luz nos ilumina y cuya voluntad nos circunda. Sigue diciendo lo mismo, que reverencia a ese supremo infinito poder, al céntrico sol espiritual, cuya voluntad nos rodea. Ella, al decir sol espiritual, no se está refiriendo al sol que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Lo que está haciendo es una comparación, como ella siempre dice, que lo que está arriba está abajo y lo que vemos es un reflejo de lo que no vemos, pues claro, aquí en el mundo terrenal, ¿qué es lo que le da vida al mundo? El sol, ¿no? Pues al decir sol espiritual, está diciendo que el sol espiritual sería el absoluto y ese sol en el mundo invisible. Está haciendo una comparación, ¿no? Entre lo que vemos y lo que no vemos. Y como lo que vemos es un reflejo de lo que no vemos, pues el sol espiritual en ese caso sería el sol que no vemos en comparación al sol que vemos. No sé si me habré explicado bien, pido disculpas si no, pero bueno, creo que más o menos he transmitido la idea. Y sigue diciendo, es el Dios de los profetas antiguos y de los profetas modernos, el Dios cuya naturaleza solo cabe vislumbrar en los mundos evocados a la existencia por su potente fiat. Fiat es voluntad, ¿vale? Y aquí ella lo que está diciendo es eso, que no lo podemos ver, no podemos abarcar, sobre todo su magnificencia, pero que su perfección la podemos ver, aunque no la podamos entender, porque nuestra mente es muy limitada en comparación con él, sí que la podemos ver o, en este caso, como ella dice, vislumbrar en los mundos evocados a la existencia por su potente voluntad. O sea, el mundo, lo que vemos, el agua, el aire, las nubes, el mar, esta perfección que tenemos hoy en día, la humanidad, su perfección, un amanecer, un atardecer, un bosque, lo que sea que a nosotros nos evoque esa belleza, cuando reconocemos esa belleza y decimos, ay, qué cosa más maravillosa. Y eso te lo puede producir incluso un amanecer. Y tú dices, madre mía, qué cosa tan maravillosa una luna llena. Ahí es cuando estamos vislumbrando la magnificencia de ese Dios, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, dice, el Dios cuya revelación está cifrada por su propia mano en los imperecederos símbolos de la armonía
universal del cosmos. Aquí ella vuelve a introducir también una idea, pero la mete de una manera introductoria, ¿no? Porque esto ya lo dirá ella más adelante, que claro, todo esto está codificado por el propio Dios por eso mismo, ¿no? Porque en nuestra mente, si por ejemplo ese Dios o ese absoluto, ese se proyectara tal y como es, nuestra mente no lo entendería. Obviamente llegará el momento que lo entienda con la evolución, pero sobre todo, claro, con esa evolución espiritual. No estoy hablando de una evolución tecnológica. El día de mañana, cuando ya dejemos tanto esta parte tan material y quizá evolucionemos a algo más espiritual, pues sí que podamos llegar a entender, no del todo, porque eso creo que en ningún momento podremos, pero sí que podremos ir aproximándonos a esto de lo que habla Elena. Y ya termina el párrafo diciendo, es el único evangelio infalible. Aquí no está hablando de ningún evangelio de la iglesia ni de religiones. Aquí con evangelio se refiere a revelación, ¿vale? Revelación del universo, que realmente la historia verdadera es lo que vemos, el universo, la luna, las estrellas, la perfección del mundo. Ese es el mayor evangelio al que podemos seguir, no al evangelio de la iglesia ni de una religión, ¿vale? Y bueno, creo que hoy nos quedamos hasta aquí y si has llegado hasta aquí, por supuesto te doy muchísimas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. Te mando un abrazo enorme y cierro